tal? Bienvenidos a la mesa de entrevista de Matices. Saúl, buenas noches. Buenas noches, Karen. Hoy hablaremos sobre el sector de vivienda, particularmente del sector de vivienda de interés social. Y vamos a poner algunos datos como antecedentes a esta entrevista. Según el estudio Vivienda en Centroamérica elaborado por INCAE y el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, que fue publicado y presentado en 2018, el 16% de los hogares no cuenta con una vivienda en El Salvador y un 75% tiene una, pero en condiciones precarias. Siendo esta una responsabilidad del Estado, Karen, para atender las necesidades y garantizar el derecho humano a una vivienda digna, El Salvador se cuenta con diferentes instancias, entre ellas el Fondo Social para la Vivienda, que ha sido creado en 1973, una autónoma que ofrece créditos hipotecarios a los trabajadores salvadoreños para contribuir a reducir parte de sus desafíos. Exactamente. Y hoy en Matices vamos a analizar los retos de esta institución del Fondo Social para la Vivienda y, como lo decíamos en la introducción, también en general los retos del sector de vivienda de interés social en El Salvador. Nuestro invitado, de hecho, tiene mucha trayectoria y mucho conocimiento en este campo porque ha sido viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, ha sido director y presidente de Fonavipo, también ha trabajado en el Instituto de Legalización de Tierras de Propiedad y durante las últimas administraciones en dos periodos diferentes, en el periodo del expresidente Mauricio Funes y del actual presidente Salvador Sánchez Serén, ha sido presidente y director ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda. Así es que nosotros damos la bienvenida esta noche al licenciado José Tomás Chévez. Gracias por acompañarnos ahora. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Saúl. Es un gusto compartir este set con ustedes. Contento porque estamos por concluir nuestra gestión y en efecto nos hemos esmerado, hemos sido muy creativos en crear muchos programas que han beneficiado a la familia de más bajos ingresos. También hemos ampliado nuestra gestión de servicios financieros hasta en el exterior. Ya tenemos 3 ventanillas allá, de lo cual vamos a hablar pues en el desarrollo de esta plática. Queremos iniciar esta entrevista, presidente. Usted ha señalado muy bien algunas de las iniciativas que se han estado impulsando para poder contribuir a el déficit de vivienda y el derecho de vivienda de los salvadoreños. Usted llegó desde la gestión de Mauricio Funes al frente del Fondo Social para la Vivienda y respecto a sus antecesores ha tenido una serie de resultados que ya hablaremos en detalle de cada uno de ellos, pero si usted pudiera condensar cuáles fueron las principales apuestas para poder atender lo que las otras gestiones habían dejado, digamos, de lado o con un resultado, digamos, no tan favorable, que ahora sí dejan estas cifras, ¿cuáles fueron esas apuestas innovadoras, digamos, en el sector? Bueno, podríamos enumerarlas comenzando por la importancia que este servidor le dio el servicio al cliente. En todo negocio, si usted tiene satisfecho al cliente, el negocio puede prosperar, pero si la satisfacción no es lo suficiente, pues obviamente todo negocio puede estar en riesgo. Entonces, yo hice un diagnóstico y ese diagnóstico pude determinar pues varias cosas que había que implementarlas en el Fondo Social. Todo basado en el enfoque servicio al cliente. En primer lugar, tomamos la decisión de descentralizar los servicios porque obviamente en esa época, ya el 2009 era una época bastante conflictiva. Mucha gente con capacidad adquisitiva tenía de alguna manera temor llegar a la sucursal centro, porque solo teníamos 3, una en Oriente, otra en Occidente y la central que está ahí por el Parque Bolívar, prácticamente en el centro de la ciudad. Tomamos la decisión de descentralizar y establecimos la sucursal Paseo, que queda en el Paseo General Escalón, suficiente parqueo, con gente capacitada, un ambiente muy rico, muy bueno. Y pues obviamente solventamos eso porque ya la gente que no quería llegar al centro pues tenía una alternativa de poder llegar a la sucursal Paseo. En esa misma línea de descentralización también tomamos la decisión de acercar los servicios financieros del fondo a nuestros compatriotas. Ya son 3 ventanillas que hemos dejado abiertas y tenemos una pendiente. La primera la abrimos en el Consulado de El Salvador en Los Ángeles, California. La segunda fue en Long Island, en Nueva York.
y la tercera pues en Silver Spring, que eso está en Maryland, para atender todo lo que es el distrito de Washington, D.C. La intención de esto es que los salvadoreños en el exterior puedan comprar la vivienda y poder otorgarla al salvadoreño aquí. Tres cosas importantes en la ventanilla es atenderlos personalizados, así como estamos hablando con ustedes. 2, informar de todas las líneas de crédito, los programas especiales que tenemos. 4, asesorar en todos los requisitos que necesita cada programa o cada línea de crédito. Y lo más fundamental es apoyarlos en los famosos poderes. Antes, hablarle a una persona en Estados Unidos, mira, tiene que darle un poder a un familiar aquí en El Salvador o un amigo, era como juntar el cielo y la tierra. Ahora no, en las ventanillas tenemos los formatos de los poderes, tenemos los abogados que están ahí en el consulado, y lo que era lo más difícil para nuestro usuario en el exterior, hoy se convierte en lo más fácil. Ahora, revisemos algunas cifras macro, como el Fondo Social para la Vivienda nace para contribuir a reducir el déficit habitacional. La División Hábitat de Naciones Unidas en 2014 presentaba estas cifras. Decía que teníamos un déficit a nivel cuantitativo de 63.200 unidades. En ese sentido, ¿cuáles han sido las apuestas de su gestión orientadas específicamente a reducir el déficit cuantitativo de viviendas en nuestro país? Ok, en efecto es el Fondo Social, con esta alianza estratégica que tenemos con el sector de la construcción, que obviamente atacamos a bajar el déficit cuantitativo de vivienda. Nosotros en el Plan Quinquenal de Desarrollo de nuestro presidente establecimos una meta, bajar 2 puntos porcentuales el déficit cuantitativo, que en esa época eran 66.080 unidades, ha variado un poquitito, pero no es mucho. Obviamente la buena noticia es que al cierre o al 31 de diciembre del 2018 nosotros estábamos ya en 3 puntos porcentuales, eso implica el cumplimiento de un 150% de la meta que nos hayamos establecido. Es decir, con relación, perdón que lo interrumpa, con relación a las 66.000 unidades que hacían falta al principio de esta gestión, entonces, ¿cuántas ha logrado colocar el gobierno a través del Fondo Social para la Vivienda? Sí, ok, excelente. La colocación de los créditos a esa fecha eran 27.892 soluciones habitacionales por una inversión que rondaba los 497.3 millones de dólares. Obviamente estos datos están a diciembre del 2018, ya porque el plan quinquenal es hasta mayo del 2019. Obviamente ya en enero nosotros habíamos pasado de la meta, ya en este informe tenemos que es el 3 puntos porcentuales. ¿Cuáles son los créditos, es decir, cuáles son los créditos que nos ayudaron a obviamente superar esa meta? Tenemos aquí en el informe, ¿verdad?, que nosotros hemos colocado 28.074 créditos. ¿En qué periodo de tiempo? Esto está a diciembre, ¿verdad? Porque este informe... ¿Pero es anual o es un acumulado de años? Es acumulado, en la gestión del quinquenio, ¿verdad? En la gestión del quinquenio, nosotros, en los 5 años. En los 5 años, exactamente. En los 5 años de gobierno, el Fondo Social para la Vivienda ha logrado poner más de 27.000 créditos. Sí, pero acuérdese que nos faltan todavía 3 meses, ¿verdad? Y el fondo no para. Por ejemplo, enero y febrero hemos colocado más de 400 créditos en cada uno de los meses. Hemos colocado más de 8 millones en cada mes. Es decir, nosotros vamos avanzando, no porque ya cumplimos la meta y nos quedamos tranquilos, no, al contrario. Entre más beneficio damos a la población, para nosotros es mucho más que satisfactorio. Es importante saber qué cosas quedaron pendientes para atender el déficit cuantitativo. Sabemos de que si bien es un número importante, reducir a 3 puntos porcentuales el déficit como se tenía establecido, habrán quedado algunas estrategias o algunas acciones que ustedes contemplaron, pero que no pudieron terminarse durante el periodo de 5 años. Por supuesto, una de las más importantes por la alianza que tenemos con el sector de la construcción es la construcción de vivienda de interés social. Eso quedó pendiente. En los últimos 2 años, bueno, en el año 2018 bajó un 60% la producción de vivienda de interés social, que es el insumo en el cual nosotros más demanda tenemos, porque nosotros atendemos a las familias con más bajos ingresos.
Entonces, esa caída, por el quiebre que ha dado el sector de la construcción, todos sabemos que ahorita están en boga, pues obviamente los condominios de apartamentos, que no son baratos, van de $80,000 para arriba hasta $400,000 o más es posible. Pero nosotros también no nos quedamos de brazos cruzados, hemos incrementado el crédito a $150,000. ¿Para qué? Para que las familias que quieran comprarse o la pareja que quiera comprarse un apartamento de $200,000, nosotros le ponemos 150,000 y obviamente ellos ponen 50,000 en concepto de prima y complemento del valor de la vivienda. Ahora quiero entender algo. Cuando usted dice de que se ha reducido en una cantidad considerable la construcción de vivienda de interés social, es precisamente porque no hay un incentivo en el sector de la construcción privado para poder emprender ese tipo de proyectos. Yo debería de creer que es más por el tema de rentabilidad. Acuérdese. ¿Y qué tipo de incentivos podría dar el Estado, digamos, como garante de este derecho humano? Bueno, el incentivo que nosotros damos obviamente es al usuario, al que compra la vivienda. Porque todo lo que es vivienda de interés social nosotros lo tenemos al 6% de interés anual, que ningún banco da el 6% para casa, aún para el sector de ingresos variables, que nosotros también lo atendemos. Pero el sector construcción también tendría que generarle algún tipo de incentivo para que pueda, digamos, atender esto con una rentabilidad. Obviamente ese tema siempre ha estado sobre la mesa, entiendo, porque ya son niveles mucho más altos que se transan estos temas. Siempre el sector de la construcción ha puesto sobre la mesa el tema de las tasas preferenciales. También ha puesto sobre la mesa los subsidios. Si bien es cierto, Fonavipo, que es la única institución que puede dar subsidio, ya sea para reparar una vivienda, para prima de una vivienda o para remodelar una vivienda, no es suficiente como para cumplir la demanda de lo que es vivienda de interés social, o decir, la producción de créditos que nosotros tenemos sería imposible poder atenderlos con subsidios. ¿Por qué digo esto? Somos la institución líder en el mercado financiero en el otorgamiento de crédito para vivienda. De cada 100 créditos que se otorgan acá en el país, todo el sistema financiero nacional, nosotros damos 65 créditos. Es decir, los 35 restantes se van a todos los bancos. Solo quiero dejar algo claro con la pregunta anterior. Cuando entonces usted decía el sector de la construcción ha puesto sobre la mesa algún tipo de iniciativas para generar rentabilidad por parte del sector público, entiendo que eso no se ha logrado atender de manera óptima. Sí, no ha sido posible, y obviamente es por los presupuestos, ¿verdad?, del gobierno, que obviamente cada vez se demanda más dinero para salud, más dinero para seguridad, más dinero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya para asignar una partida para subsidio de vivienda, pues obviamente sería una cosa extraordinaria, obviamente para cualquier gobierno que esté en Hablemos específicamente del sector de trabajadores con menos ingresos. En el estudio que citábamos al inicio de esta entrevista, el estudio sobre vivienda en Centroamérica de INCAE, se toman datos de la Digestic y de ONU Habitat, y ahí se estima que la capacidad de pago mensual para vivienda del 80% de los hogares salvadoreños va entre $38 y $137. Es una capacidad de pago muy baja, muy baja. Sí. ¿Cómo atiende el Fondo Social para la Vivienda al sector de trabajadores de nuestro país con tan bajos ingresos y además que están en el sector de trabajo irregular o informal? Ese es un desafío. Nosotros, gracias a Dios, en la gestión de este servidor lo hemos podido manejar, pero ese es un desafío que sería para cualquier persona que llegue al Fondo Social. ¿Cómo nosotros hemos logrado atender esas necesidades? En primer lugar, voy a hablar de programas. El programa de vivienda social, que es un programa que está basado en la vivienda recuperada que tenemos del Fondo Social. Ahí hemos hecho simulaciones financieras que una persona puede comenzar a pagar $50, $60, $70, dependiendo obviamente de la capacidad que él tiene, así como también del valor de la vivienda.
pero sí hay respuesta para la persona que gane el mínimo. Pero tienen que estar en un empleo formal. Sí, también atendemos el sector de ingresos variables, que otros dicen el sector informal. Nosotros también atendemos la señora que tiene una pupusería, una tienda, alguien que tiene un taller. Obviamente nosotros lo atendemos porque para eso surgió, para eso existe el Fondo Social. Si una persona gana el salario mínimo, ¿de cuánto le quedaría su cuota mensual de vivienda? Depende, dijimos, del valor de la vivienda que él quiera comprarse. Obviamente, todos en materia crediticia, todo está relacionado de acuerdo a la capacidad de pago que la persona tiene. Si la persona puede pagar $50, se le busca una vivienda en la cual paga $50. Si la persona puede pagar $150, de igual manera es una casa en mejores condiciones, ya sea usada, ya sea nueva, pero el punto es que el Fondo Social siempre hay una respuesta para la persona que busca un crédito en el Fondo Social para la Vivienda. Tenemos que cerrar el bloque, pero para cerrar con la pregunta que también hacía Karen, en términos de un indicador, ¿cómo podríamos nosotros entender de que sí ha existido una atención prioritaria al sector informal y por lo tanto para atender sus demandas de vivienda? ¿Tiene algún indicador? Por supuesto, aquí mismo aquí usted puede ver que... Eso lo puede mostrar ante cámara. Sí. Ok, vamos a ver si lo ampliamos acá. Me han dicho que en la cámara se refleja, pero ahí está. Y lo vamos a discutir acá. Nosotros esta pirámide, fíjese, hasta 2,5 salarios mínimos es el 80% de los créditos otorgados en la pirámide. De 2,5 a 4,5 salarios mínimos es un 8%. Este es el rol social del Fondo Social. El 95% de la cartera otorgada a usuarios en el Fondo Social son créditos otorgados a familias con ingreso abajo de 4 salarios mínimos. Es decir, pueden sumar, hay una política en el fondo que pueden sumar hasta 3 salarios, 3 hermanos, 2 hermanos, por hogar, y digamos. papá por hogar, ¿verdad? Y solamente, imagínese usted, solamente el 5% son créditos otorgados a familias con ingreso arriba de 4 salarios mínimos. Esta es la base social del Fondo Social. Nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar conversando con Tomás Chévez, presidente y director ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda. En la mesa de entrevista de Matices estamos conversando con el presidente y director ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda, el licenciado Tomás Chévez. Para 2016, según datos de su institución, en un periodo de 6 años, unas 641 familias habían abandonado sus viviendas que había financiado el Fondo Social para la Vivienda, por amenazas, extorsiones y homicidios de las que habían sido víctimas ellos o sus familiares. Y, por supuesto, por la amenaza de pandillas en la mayoría de los casos. ¿Cómo se ha comportado este fenómeno en los últimos años? Bueno, es un fenómeno que se va reduciendo, pero que nosotros siempre, a cualquier problema que tengan nuestros usuarios, nosotros tratamos de sacar una alternativa de solución. A este problema nosotros establecimos el programa de permutas. ¿Qué quiere decir el programa de permutas? Si Juan Pérez fue amenazado en X lugar y es usuario nuestro, le decimos, bueno, mire, déjenos la casa, salve su integridad, saque su familia, ¿verdad? Y le damos a escoger en un listado no menos de 3.500 viviendas a nivel nacional, escoja libremente usted la vivienda que quiere permutar. ¿Y qué pasa si esas viviendas están ubicadas en sectores que también representan riesgo para las familias por pandillas u otros problemas de violencia? Ese es uno de los factores que hace que se atrasen las permutas, porque las personas van a visitar una, no les gusta, van a visitar otra, no les gusta, pero el tema es que hay una solución, ¿verdad? Que mitiga, ¿verdad?, la situación de no quedarse sin techo. Obviamente ellos, después de hacer la permuta y que las cosas se puedan tranquilizar un poco, ellos pueden poner a la venta la casa
y comprarse otra en otro lugar. Al vendedor que compre esa casa nosotros le damos el crédito y también le damos el crédito a él para que compre una vivienda en un ambiente diferente. Las organizaciones de derechos humanos se han quejado justamente de la lentitud o la falta de una respuesta enérgica por parte del Ejecutivo salvadoreño en reconocer el problema del desplazamiento interno forzado por pandillas y violencia. Usted, que preside una institución que de primera mano ha tenido que enfrentar este fenómeno, ¿tuvo la oportunidad de hablar con el presidente Salvador Sánchez Serén para instar al gobierno a dar una respuesta mucho más fuerte y contundente al problema? Obviamente todas las decisiones que se toman, tal vez no todas, pero las de más relevancia, siempre se en consulta obviamente con las autoridades, el señor presidente, con todas las autoridades que tienen competencia en el tema. Por ejemplo, nosotros reportamos al Ministerio de Obras Públicas, porque el Ministerio de Obras Públicas tiene 3 viceministerios. Tiene el Viceministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de Transporte y también tiene el Viceministerio de Vivienda. Entonces, obviamente, esto no ha sido en ningún momento una objeción de nada, sino que se tomó la decisión. Es más, este tema de las permutas se amplió para la corporación policial y para todos los elementos de la Fuerza Armada, con un plus. A ellos lo que se hacía era suspender la cuota, ¿verdad? Porque la mayor parte es con opio, orden de pago irrevocable. Se suspendía la cuota para que ellos inmediatamente pudieran trasladarse del lugar donde corrían riesgo ellos o su familia a un lugar pues donde ellos pudieran estar un poco más tranquilos. ¿Cuántos procesos de permuta se han llevado a cabo en los últimos años? Bueno, en este caso, aquí tenemos la estadística, tenemos ya resueltas 168 permutas. ¿En qué periodo? Familias. ¿En qué periodo fue ese número? Bueno, la estadística la tenemos desde que este servidor llegó al 2009, ¿verdad? Son 25 municipios que tenemos seleccionados donde al menos una permuta han solicitado, están en esta estadística. Presidente, esta entrevista se enmarca también en un proceso en el que queremos escuchar los resultados de gestión, porque es el cierre de un ciclo gubernamental, pero también se acerca el cambio de gobierno hacia uno nuevo. Y nos interesa conocer cómo se está preparando también la institución en este proceso de transición gubernamental. A la fecha, ¿qué tipo de indicaciones han sido giradas por parte de la Presidencia de la República para que usted pueda ceder la institución a las nuevas autoridades que asuman? ¿Hay algún tipo de lineamiento? Sí, hubo una reunión de Consejo de Ministros ampliados donde se nos dieron todas las directrices y se nos dio una guía de la información que teníamos que tener preparada para el tema de la transición. Posteriormente, la Corte de Cuentas giró una nueva guía basada en un artículo 3 de la ley de la Corte de Cuentas, me imagino, y obviamente estamos ajustando la información que ya teníamos preparada con la información que requiere la otra. Hay coincidencias o de repente hay alguna información adicional. Pero el tema es que el Fondo Social, como tenemos los 22 procesos certificados con la última versión internacional, que es la ISO 9001-2015, nosotros tenemos toda la información. Solo es de acondicionarla de cómo nos la piden. Nosotros estamos listos ya para poder hacer una transición de lo más tranquilo. ¿Y ha tenido usted ya reuniones con una contraparte del gobierno entrante? No, todavía no se nos ha mencionado todavía cuál es la comisión ¿verdad? Entonces, hasta que ellos tengan ya diferentes comisiones, porque imagino que van a ser para el sector financiero una, industria otra, qué sé yo, cuál es el enfoque que ellos le van a dar, pero aquí lo importante es que el Fondo Social estamos listos ya con toda la información para poder hacer cualquier movimiento de transición. Hay un punto que me generaba inquietud respecto a este proceso de transición. Usted, un hombre que ha conocido muy bien el ámbito de la vivienda y que ha tenido su experiencia en el Fondo Social, de llegar una nueva autoridad a la institución, en donde usted apuntaría las recomendaciones para el seguimiento inmediato de proyectos que ya están en ejecución o que puedan correr el riesgo ante una transición de gobierno de perder esa continuidad. ¿Hay programas o iniciativas puntuales sobre los cuales advertir? Yo diría, hay desafíos. Hay desafíos. Uno de ellos es no
no perder el crecimiento de la institución, porque nosotros tenemos en este formato cuál ha sido el desempeño, ¿verdad?, de la administración, tomando en cuenta obviamente los dos gobiernos, porque como yo llegué en el 2009, si nosotros vemos la cartera administrada, que es la cartera vigente, ¿verdad?, nosotros en el 2009 la encontramos en 926 millones de dólares, ¿verdad? Al 2018 la estamos entregando en 2.215 millones de dólares, a pesar de que la institución tiene 45 años, ya hay créditos que se maduraron, que se cancelaron. Si usted no se dispone a colocar créditos, esta gráfica o puede quedar estática o puede irte o en el peor caso puede caer. Entonces, un desafío es mantener el crecimiento de la institución, ¿verdad? También tenemos que esto ya queda como un plus, el tema de los puntos de pago. Al principio, cuando este servidor llegó, teníamos 120 puntos de pago. A la redonda del Fondo Social eran colas terribles, la gente aguantaba hambre, sol, etcétera, tenía que pedir permiso. Hoy tenemos 1.400 puntos de pago. ¿Cómo redujo la mora? Sí, claro. Aquí está. Entre más captamos, la mora se reduce. Claro. Entonces, el haber establecido convenio con todos los bancos para que cada ventanilla de un banco se convierta en punto de pago, esa es una bendición para el usuario y una bendición también para el Fondo Social, porque ahí está el indicador del 13.4% al 3.83% que cerramos en el 2018. Ya que estamos hablando del escenario político más en general, recordamos también que usted fue secretario general y miembro de Cambio Democrático. ¿Cómo evalúa la nueva posición de ese partido del que usted fue parte y además fue dirigente, ahora que el personaje, bueno, el presidente electo, Nayib Bukele, con el que tenían una alianza, de hecho, que pretendía acompañarlo con bandera en las elecciones, ha llegado a la presidencia, al Ejecutivo? Bueno, lo que yo conozco del CD es que está inhabilitado. Solo hay un diputado que entiendo está, obviamente, apoyando al presidente electo. No sé si se va a reactivar, me parece que está en ese proceso. Yo lo único que le puedo decir es que me sentí satisfecho. Vamos a ver, y esto quizás se va a ver como una cosa de soberbia, ¿verdad? Pero no, con la mayor humildad le voy a decir. Cuando yo acepté el reto, porque me gusta aceptar retos y tratar de alcanzarlos, en el CD era de convertir el CD por lo menos en la tercera fuerza política. Entonces, obviamente, con la intervención mía en el CD, se incrementaron los votos, se hizo Douglas Avilés diputado propietario, ¿verdad? Y obviamente me sentí satisfecho porque en mi periodo de gestión como secretario general el partido tuvo efectos importantes, pero obviamente cuando hay intereses oscuros, la gente siempre trata, como decimos, de ponerle en cadilla a cualquier persona. Entonces, no me gustó la forma en que se reestructuró la comisión política y por mis principios yo no soy de los que confronto, de los que peleo, sino que simplemente calladita la boca me retiré y les dije yo no quiero pertenecer más a este partido. Eso es todo. ¿Y ahora ve libre al CD de esos intereses oscuros por los cuales usted se retiró del partido? Pues no lo creo, porque si son las mismas personas, ¿verdad? Ahí están. No creo. Habría que ver o habría que hacer lo que están haciendo todos los demás partidos, reestructurando sus direcciones para que realmente se desarrollen con una verdadera vocación política para que este país tenga partidos totalmente democráticos. ¿En ese escenario usted estaría dispuesto a volver a incorporarse a Cambio Democrático ante un proceso de reestructuración? No, definitivamente que no, porque ya yo estoy definido en seguir trabajando. Si no puedo estar en lo público, pues yo tengo alternativas en lo privado, dedicarme más a mi familia y olvidarme un poco de lo político. Cuando usted decía sobre asumir retos, ¿usted estaría dispuesto a asumir, si se le presentara la oportunidad, debido al bagaje que ha acumulado en vivienda, volver a ser presidente del Fondo Social para la Vivienda en un gobierno de Bukele?
Bueno, hay una expertise que creo que es importante. Conozco todas las instituciones, cómo operan todas las instituciones que están de cara al tema de vivienda. Esta institución la hemos cuidado, ahí están los resultados, el patrimonio es impresionante, que eso sí no me gustaría decirlo, porque no decirlo casi me sentiría con una lástima. Cuando yo llegué, el patrimonio del Fondo Social eran 185 millones de dólares. Al 2018 son 453 millones de dólares. Es decir, por esa gestión usted sí estaría viéndose en disposición de poder seguir contribuyendo desde esta... Es que si esta institución se cuida y se sigue manteniendo en las mismas líneas que nosotros, esta es una institución que estaría por tiempo, qué sé yo, ¿verdad?, atendiendo una necesidad que es importante, que son las familias de más bajos ingresos. Pero fíjese lo que yo quiero dejar nota. En estos dos periodos de gestión, yo agregué valor al patrimonio del Fondo Social en 268 millones de dólares. ¿Usted ha tenido algún acercamiento? En la empresa privada me hubieran puesto, qué sé yo, en una cosa totalmente diferente, porque la empresa privada reconoce los resultados que un ejecutivo ¿Usted le ha da. tenido algún acercamiento con Nayib Bukele No, o para con nada. su equipo? Ya nos decía que el equipo de transición no. Sí, Tampoco yo en lo creo que personal. como ha sido un tiempo muy corto, ¿verdad? Después de las elecciones, pues obviamente el que gana empieza a estructurar su gobierno, el que pierde pues empieza también a estructurar cómo va a entregar el gobierno, y por eso yo tomé la decisión de en un folletito muy resumido dejar plasmada los resultados de mi gestión en el Fondo Social para la Vivienda. Tomás Chévez, presidente y director ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda, queremos agradecerle su tiempo con Focos para poder comentarnos sobre la gestión, los desafíos que quedan y también sobre estas perspectivas políticas. Le agradecemos su tiempo. Como no, Saúl, para mí es un gusto de veras, ¿verdad? Muchas gracias. Cerramos esta entrevista entonces con el presidente y director ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda. Ya volvemos con más contenidos en Focos.